Somos una iglesia con pasión, una iglesia llena del amor de Dios, de acuerdo a su corazón. Somos una iglesia con poder, transformando vidas para honrar a aquel que su vida dio en una cruz. Desde el corazón del Padre, un lugar donde la presencia de Dios sana a los quebrantados de corazón. Los pastores Consuelo y Omar Castiblanco le invitan a compartir este mensaje. El corazón del Padre para el mundo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia diciéndole: todo su ser sea irreprensible, sea santificado, sea apartado, sea separado para Dios. Y allí el apóstol Pablo describe qué es todo nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es todo nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Hoy quisiera hablar en la serie que llevamos acerca de el orden de Dios para nuestras vidas, hablar de el orden de Dios para nuestra vida espiritual, porque por esencia somos seres espirituales. Y a lo largo de estos meses Dios ha querido que ordenemos la casa, hablando de nuestra vida, y un área sustancial que pone en orden todas las otras áreas es ordenar nuestra vida espiritual a la manera de Dios, así como Él lo revela en la Escritura. Ahora quiero que por un instante medite precisamente en esto: vida espiritual. Medite ahí un instante: vida espiritual. La Biblia dice en Efesios 2:1, y en el mismo capítulo, en el versículo 5, en dos ocasiones, la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Así que, ¿cómo estábamos nosotros antes de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador? Muertos. Ni siquiera estábamos enfermos. La Biblia claramente dice que estábamos muertos a causa de nuestros delitos, a causa de nuestras infracciones en contra de la ley divina, pero que la gracia de Dios se reveló en que Cristo nos dio vida. ¿Qué nos dio Cristo? Y no cualquier tipo de vida. Juan 10:10 dice que es una vida abundante. Así que me gusta este coro con el que terminamos este tiempo, esta mañana: viviré, no moriré. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado vida. Así que usted se tiene que apropiar de la vida que tenemos en Cristo. Apocalipsis 3:1, el Señor exhortando a una iglesia le dice: tú tienes nombre de alguien que vive, pero la verdad estás muerto. Y terrible esto. Alguien que se dice ser cristiano, tiene nombre de Cristo, el que vive, pero su vida espiritual está muerta. Y esa es una palabra de exhortación que hoy el Señor quiere traer sobre algunos de nosotros. Tienes nombre de alguien que vive, pero en realidad estás muerto. ¿Y por qué? Porque no hemos valorado la vida espiritual que en Él tenemos. Ahora, por definición, lo que aprendimos en la escuela, lo que aprendimos de pequeños, ¿qué es un ser vivo? Es aquel que nace, crece, se multiplica y muere. Pues bien, ahí están los 4 puntos de lo que hoy vamos a escudriñar en la palabra de Dios. En nuestra vida espiritual, así como nuestra vida física, nacemos, crecemos, nos multiplicamos y morimos. Número 1, quiero hablar del nuevo nacimiento, porque no vamos a poder tener
vida espiritual si no hemos nacido de nuevo. Y tal vez al estar compartiendo esto, algunas personas podrán decir: pastor, yo he venido a la iglesia, pero me he dado cuenta que no he nacido de nuevo, y por eso es que no tiene vida espiritual. Otros tal vez necesitamos recordar estos principios para que nuestra alabanza y nuestra adoración recordemos y demos gracias a Dios, porque estábamos muertos, pero a través del nuevo nacimiento ahora fuimos introducidos a una vida nueva. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 7. Esta porción nos habla de la visita de Nicodemo, uno de los principales fariseos en el tiempo de Jesús, que vino a él de noche, posiblemente para no ser visto, posiblemente para pasar desapercibido, y lo llama en el versículo 2 Rabbi o maestro. Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Así que él fue atraído por el poder de Dios, así como Moisés fue atraído por la zarza ardiendo. Algunos de nosotros hemos nacido de nuevo porque fuimos atraídos por una manifestación de Dios, un milagro que él hizo, una respuesta que él nos dio. Alguien nos compartió y eso causó en nosotros un deseo de acercarnos a esa zarza, de conocer de qué nos hablaban. Y por eso en el versículo 3 Jesús dice: con toda seguridad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver, diga conmigo, ver el reino de Dios. Y luego me salto al versículo 5. Jesús dice: de cierto, Nicodemo, te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar, diga conmigo, entrar. Nicodemo había sido atraído por los milagros de Dios en el ministerio de Jesús, y eso hizo que él lo visitara de noche. Pero escúcheme, no basta solamente con ver el reino, es necesario entrar en el reino. Ahora, una persona, ¿cuándo ve el reino? Cuando se le predica, cuando se le comparte. Tal vez hay alguien aquí por primera vez, o usted lleva algunos domingos asistiendo y usted está viendo el reino porque está escuchando la palabra. La Biblia nos dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, y lo primero que yo tengo que hacer para entrar en el reino de Dios es conocer lo que Jesús hizo por mí. Juan 8:32: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso predicamos el evangelio. Por eso nuestra mayor responsabilidad como iglesia, por eso el envío de Dios a otros lugares, a otras naciones, es que las personas conozcan el mensaje redentor de la palabra. Romanos capítulo 10, versículo 14. El apóstol Pablo, preocupado para que las personas entraran en el reino, exhorta a la iglesia y le dice: ¿cómo ellos invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán si no lo han oído? ¿Y cómo oirán sin haber nadie que les predique? Ustedes y yo somos unos bendecidos porque alguien tuvo la osadía de compartirnos el evangelio. Por eso hoy no solamente vemos de lejos el reino de Dios, sino que hemos sido introducidos en el reino de Dios. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios por eso? Podemos pasar de ver el reino a entrar en el reino al nacer de nuevo. ¿Ha usted nacido de nuevo? Y para ello debo responder: ¿cómo sé que se ha nacido de nuevo? Entonces, lo primero es arrepentimiento. Mateo 3:8, Juan el Bautista predicando le dice a las personas que venían y acudían a él para escuchar la palabra: estaban viendo el reino, pero si querían entrar, ser parte de él, necesitaban arrepentirse. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y me gusta este versículo porque este versículo me muestra que el arrepentimiento tiene que ser comprobable.
que el arrepentimiento debe manifestar obras, debe manifestar fruto. Si usted ha escuchado la palabra y lo que Jesús hizo por usted en la cruz, usted necesita, número 1, arrepentirse. Es el primer eslabón si usted quiere nacer de nuevo. Y arrepentirse no es cuestión del día en que por primera vez hice la oración de fe. Debe ser la actitud permanente de mi corazón. Hagan frutos que evidencien un genuino arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no podemos decir que hemos nacido de nuevo. ¿Ha usted experimentado arrepentimiento de sus pecados? ¿Le ha dolido a usted el corazón porque la razón por la cual Jesús murió en la cruz fue a causa de su pecado, de mi pecado? Eso provoca en nosotros arrepentimiento. Jorgito, sin saber lo que hoy iba a ministrar, nos llevó por esa canción. Mas ahora mis ojos te ven y me arrepiento. Además del arrepentimiento, necesitamos creer. Eso es lo que nos dice Romanos 10, versículos 9 al 10, que si ustedes creen en el corazón. Entonces, escuchamos la palabra, nos arrepentimos de nuestros pecados, pero ahora ¿qué vamos a hacer? Creer. No se me duerma, por ahí que veo unos ojitos así como llamándome. Y a la par de creer que Jesús es su Señor, creer que Jesús, el sacrificio de Jesús es suficiente para trasladarnos de las tinieblas a la luz, también es importante confesarlo. Y ese mismo versículo me lo dice: con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿cómo entro en el reino? ¿Cómo nazco de nuevo? Arrepentimiento, creer, confesión y mi último punto, conversión. Hechos 3, 19 al 20. La Biblia nos dice: arrepentíos y convertíos. Algunos se han arrepentido, algunos han confesado sus pecados, pero no se han convertido. Es decir, su vida no ha girado de horizonte y de meta. Con razón Jesús dijo que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Una verdadera conversión, escúcheme, no solamente es un cambio de camino. Ay, es que antes le rezaba a los santos, ahora le oro a Jesús. Eso solamente es un cambio de ¿qué? De camino. Un cambio de verdad es que usted ahora sabe que solo hay salvación a través de Cristo, no a través de ningún otro medio. Pero no solamente es necesario cambiar de camino, cambiar de verdad, sino es necesario que mi vida experimente conversión. Por eso uno le pregunta coloquialmente a las personas: ¿él es convertido? ¿Qué significa? ¿Se ha arrepentido? ¿Cree en la obra redentora? ¿Ha confesado a Cristo? Y por ende su vida es una vida convertida, una vida diferente. Mucho cuidado, porque si usted ha cambiado de camino y de verdad, pero no de vida, usted no ha nacido de nuevo. ¿En qué consiste el cambio de vida? En que antes todo lo que usted hacía tenía múltiples propósitos. Ahora alguien que ha nacido de nuevo, todo lo que hace tiene solo un propósito: darle gloria a Dios. Y allí yo debo entonces evaluar y cuestionarme. Todo lo que yo hago, lo hago con la motivación y la intención de darle gloria a Dios, porque si no es así, estoy viviendo para mí mismo. Nuevo nacimiento significa ser introducido a una nueva vida. Segunda de Corintios 5, 17, las cosas viejas y esas viejas también. Las cosas viejas pasaron y he aquí todo es hecho nuevo. Así que usted no tiene que seguir atado a su pasado, atado a las conductas, atado a los patrones. Yo veo personas que asisten a la iglesia, pero no sé hasta qué punto
son convertidas realmente, porque siguen pensando a la manera de una persona que no es creyente. Siguen haciendo las cosas para la gloria de ellos o para la vanagloria, que es la gloria de este mundo. Pero alguien que ha experimentado una verdadera conversión tiene como única meta darle gloria a Dios. Así que debemos preguntarnos: lo que publicamos en las redes, mi forma de hablar, lo que digo, lo que comparto, ¿glorifica a Dios o me glorifica a mí mismo? Recuerde por eso la exhortación que leímos hace un comienzo: tiene nombre del que vive, pero en realidad estás muerto. ¿Sabe? Dios nos ama tanto que por eso permite dificultades en nuestra vida, permite aflicciones en nuestra vida. ¿Sabe que ese problema, sabe que esa circunstancia, sabe que esa decepción que ha sentido es una manera como Dios quiere que usted pase de ver el reino a entrar en el reino? Hechos capítulo 14 versículo 22, el apóstol Pablo dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones por fin entremos en el reino. Tremendo esto, porque tal vez algunos hoy tengan que decir: hasta el día de hoy yo he visto el reino, pero no he sido introducido en él. Y Dios usa tribulaciones en nuestra vida. Hechos capítulo 14 versículo 22 les dije, hacia la última parte: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos por fin en el reino. Porque una tribulación, una prueba, al final tiene el propósito de revelarnos a Jesús. Una enfermedad puede ser una tribulación por medio de a la cual Dios va a usarla para que usted conozca a Jesús como Señor, Salvador y Sanador en su vida. Así que las tribulaciones son ¿qué? Una bendición de Dios. Son algo que Dios usa para revelarse en mi vida y para asegurar que yo nazca de nuevo. Un ser vivo entonces nace, pero después de nacer, ¿qué debe hacer? Crecer. Sería mi segundo punto: crecimiento espiritual. Tal vez algunos me dicen: pastor, he nacido de nuevo, pero me siento estancado. Y algunos desde ese punto de vista serían enanos espirituales. O sea, han crecido una gota nomás, un poquitico. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Mire lo que la Biblia nos dice: anhelen, deseen como niños recién nacidos. Nuevo nacimiento. ¿Qué anhela un niño recién nacido? Leche, pero no una leche que le haga daño, que le haga soltura, sino una leche no adulterada. Se refiere a la palabra de Dios, porque por medio de ella crecemos. Y ahí está el punto. ¿Por qué muchos se han quedado en el nuevo nacimiento? Porque no se han alimentado de la palabra de Dios, porque no se han nutrido con la palabra de Dios. Y quiero que piense: ¿qué sería el final de un bebé si lo alimentan cada 8 días de 10 a 12? ¿Podría vivir? No, aunque tiene nombre de vivo, está muerto. Así que atención, yo quiero que usted priorice su vida espiritual. Yo quiero que usted le dé prioridad a su vida espiritual. Y si usted ha nacido de nuevo, su responsabilidad es crecer. Salmo 131 versículo 2, el salmista dice que él anhela al Señor, anhela su presencia, anhela su palabra, así como cuando un niño de repente es destetado de su mamá. Debemos anhelar. Esto me habla de un corazón dependiente. Dependo de Dios, dependo de su palabra. Y algunos me dicen: es que yo ya me sé esa historia, pastor, yo ya me sé la Biblia. Yo la he leído muchas veces, pero siempre que la vuelvo a leer me nutre. Ese es el poder, el efecto que tiene la palabra de Dios, que no la tiene ningún otro texto sobre la faz del universo. Que siempre que tú vienes hay una revelación fresca, hay una palabra de parte de Dios que en el
momento que puedas estar cruzando llega para proveer dirección para tu vida. ¿Cómo puedo yo medir mi crecimiento espiritual? ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es el termómetro que me permite a mí medir mi crecimiento espiritual? Y la regla se llama la fe. La fe. A medida que nos nutrimos de la palabra de Dios, crecemos en fe. Mire lo que dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír. O sea, la fe llega a nuestro corazón por oír la palabra. Pero no solamente queremos que la fe llegue, sino que la fe que sea creciente. Por eso los discípulos le dijeron a Jesús: Jesús, acrecenta nuestra fe, haz que crezca. Mateo capítulo 17 de Mateo, versículo 20. Jesús les dice: por vuestra poca fe, de cierto os digo que si no tienen fe como un grano de mostaza. ¿Qué es la fe para la Biblia? Es una semilla, es un grano que ha sido colocado en el corazón, pero que a medida que es nutrido va creciendo. La Biblia dice en Romanos 12:3 que todos hemos recibido una medida de fe. Dios repartió una medida de fe a cada uno. ¿Sabe algo? Por eso Jesús dijo que de los niños es el reino. Porque ¿sabe qué tienen los niños? Fe. Ellos lo creen todo. Si un papá le dice: hijo, tírate que yo aquí te voy a agarrar, ¿él qué hace? ¿Lo piensa? No, lo cree. Por eso el Señor dice: aprendan de ellos, háganse como niños. A menos que ustedes se hagan como niños, no podrán entrar en el reino de Dios. Así que suéltese con confianza en los brazos del Señor. Pero entonces esto me lleva a preguntarme lo siguiente: ¿por qué se recibe la palabra y por qué no crezco en fe? El problema no es el predicador. El problema no es la palabra que se imparte, porque si es una palabra de Dios debe producir fruto. El problema es el terreno donde cae esa palabra, es decir, mi corazón. Y sabe, hoy quiero que usted se pregunte lo siguiente: ¿cuándo usted dejó de tener fe al ser niño? Tal vez cuando su papá le dijo: voy a estar siempre contigo, y de repente se fue. Y en ese momento usted sintió una decepción, y aquello en lo que usted había puesto su fe de repente se desbarató. Y allí está tal vez las raíces de la incredulidad, que incluso hasta hoy, ya siendo convertidos, nos pueden acompañar. Mateo capítulo 13 habla de la parábola de los 4 terrenos. Uno de esos terrenos no pudo dar fruto porque la semilla estaba junto al camino, pero no logró entrar en el terreno. Y muchas personas hoy pueden estar acá porque es que mi hermano me invitó y me dijo que después del servicio íbamos a almorzar. O sea, usted está junto al camino, pero en realidad usted no ha tomado una decisión personal por Jesucristo. ¿Me está comprendiendo? Otro terreno no dejó que la semilla creciera porque estaba lleno de espinas. ¿Y de qué me hablan esas espinas? De amargura, de traumas, de conflictos sin sanar, de heridas sin resolver. Recuerde que muchas veces le he dicho: la raíz de algunos pecados es la falta de sanidad de algunas heridas. Y el otro terreno en el cual se sembró la semilla pero no pudo crecer fue por las piedras. Y las piedras representan un corazón endurecido, endurecido por el pecado, endurecido por la religiosidad, endurecido por las tradiciones. Necesitamos crecer, y el crecimiento será resultado o será medido a través de la fe. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús: acrecenta nuestra fe, entonces Jesús les habla de la necesidad de que la fe, como una semilla,
crezca. ¿Y cómo crece? Cuando la estudiamos. ¿Cómo crece? Cuando la confesamos, la declaramos. Y bien importante, cuando la obedecemos. Felicito a los estudiantes de Formados para Servir, a los que han cursado por allí, los que están avanzando en sus estudios, y les animo porque, ¿sabe? Es la única manera de crecer espiritualmente. Yo le aseguro que si hay un tiempo de su vida espiritual que está estancada, es porque usted ha cambiado sus prioridades en relación a la lectura de la Biblia. Usted no está siendo alimentado por la palabra de Dios. Y si uno no se alimenta con la palabra de Dios, significa que está siendo alimentado por otras doctrinas. Por ejemplo, la del mundo. Por ejemplo, la de los propios sentimientos. Por ejemplo, la de mi propia percepción. Necesitamos tener una relación con Dios, una vida espiritual a través de la cual mi corazón se nutra por medio de la palabra. Por eso somos iglesia. Mateo 16:18, Jesús dijo: Pedro, sobre esta roca, es decir, sobre mi palabra, edificaré mi iglesia. ¿Qué es edificar? Hacer crecer. Cada vez que usted entra en el reino, usted es sumado a la iglesia. La iglesia para usted debe ser prioridad. El congregarse, los cursos, las capacitaciones, los eventos, todas las oportunidades donde usted puede reunirse a ser edificado por la palabra de Dios, debe convertirse para su vida espiritual en una prioridad. Los grupos fuentes de pareja, los grupos fuentes de jóvenes, los grupos fuentes de mujeres, los grupos fuentes de hombres, y próximamente algo especial para los preteens, pero los quiero ver juiciosos. Hechos 2, 41 al 42, hablando de la iglesia primitiva, dice que ellos se reunían. Y note la razón para la cual ellos se reunían. Ellos se reunían para recibir la palabra. ¿Cuántos están recibiendo palabra? Víctor, ¿bien? Muy bien. ¿Cuántos han sido bautizados? Porque la iglesia es el ente rector a través del cual se deben oficiar ordenanzas bíblicas. Y dentro de las ordenanzas bíblicas está el bautismo en agua y también el poder compartir la palabra del Señor y el poder compartir, dice el versículo anterior o en el otro, que también participaban en el partimiento del pan, la Santa Cena. ¿Sabe? Va a ser difícil que usted crezca si no crece alrededor de la iglesia. Porque Proverbios 27:17 dice algo tremendo: hierro con hierro se afila. Dígale a la persona que está al lado, dígale: tú eres el hierro con el que Dios me fila. ¿Me hago entender? No se trata de volvernos monjes, de volvernos ermitaños, personas que practicamos la fe a solas. La Biblia dice que tenemos que ser parte de una comunidad porque eso refina nuestro carácter, nos hace crecer. Recuerde lo que dice 1 Corintios 8, versículo 1: el conocimiento por sí solo envanece, pero en cambio el amor edifica. Muchos están atestados de conocimiento, pero si ese conocimiento no se pone en práctica en una relación de amor y fraternidad al interior de una iglesia, ese conocimiento se envanece, es decir, pasará sin efecto. Yo conozco gente que tiene mucho conocimiento pero poco amor, y es necesario crecer en conocimiento pero llevar a la práctica ese conocimiento por medio del amor. Un ser vivo nace, un ser vivo crece, pero un ser vivo también se multiplica. Y acá quiero llamar su atención: se está usted multiplicando, porque Jesús nos dejó ese mandamiento. Mateo 18, versículo 19 al 20, el Señor nos ordenó que hiciéramos discípulos, que nos multiplicáramos en otros.
y que nuestra responsabilidad con esos discípulos es enseñarles que guarden, enseñarles que obedezcan, enseñarles que no se duerma, sino que pongan por obra la palabra de Dios. Yo los amo tanto a ustedes que procuro que no se duerman, porque si usted se duerme, la Biblia dice en la parábola del sembrador, el malo, el diablo, viene y roba la palabra. O sea, no crea que usted está en otro lugar y allí no le da sueño, pero la palabra, ahí usted empieza a cabecear, y no es porque yo tenga un don de adormecimiento, no, es porque espiritualmente el enemigo quiere como sea quitar, robar la palabra. Llega el domingo la hora de salir y hay conflicto, hay pelea en las casas. Y entonces, ya no voy, pues yo tampoco, entonces, ¿y quién ganó? El diablo. Él le robó a usted la oportunidad de crecer por medio de la palabra. Enséñenles que guarden, no solamente que lo sepan, sino que también que guarden todas las cosas. Por eso la Biblia nos habla de impartir un legado espiritual sobre otros. Ahora, mucha atención, porque el cristiano que nace, el cristiano que crece, pero que no se multiplica, está en riesgo. ¿Y sabe por qué? Riesgo de infarto. Una persona que come y no evacúa, le da infarto. Una persona que come se atesta de todo lo que le dan, pero si no lo da, si no está predicando, si no está compartiendo a otros, si no le está hablando a otros de Jesús, sencillamente hay un peligro. El peligro de no multiplicarse. Uno puede decirle a otros acerca de lo que sabe, pero uno finalmente imparte lo que uno es. La gente sabe cuando usted le habla de Jesús con pasión, o cuando solamente lo que usted dice es pura religión. La gente lo sabe. ¿Y sabe qué hace la diferencia? En que usted pasa tiempo con Jesús. Marcos 3:14, me gusta mucho este versículo, porque la Biblia dice que Jesús escogió a 12 y antes de mandarlos a predicar, antes de mandarlos a sanar a los enfermos, ¿qué hizo? Pasó tiempo con ellos. Antes de usted predicar, antes de usted multiplicarse, usted tiene que pasar tiempo con Jesús. Estableció a 12 para que ¿qué? Para que estuvieran con Él. Lo primero, para multiplicarnos necesitamos tener intimidad con Jesús. Porque es que un hijo nace como resultado de una relación de intimidad. Pues eso mismo pasa en el campo espiritual. Hijos espirituales serán dados a luz como resultado de una relación de intimidad de nosotros con Jesús. Se está usted multiplicando. Mucho cuidado, porque a veces las personas con el paso del tiempo no se multiplican y entonces se encuentran en un estado espiritual muy parecido al que le aconteció a Pedro. Mateo 26, versículo 58. ¿Cómo seguía Pedro a Jesús? ¿De qué manera Pedro estaba con Jesús? Ya no tenían esa relación íntima, ya no tenían esa relación del comienzo, ya no tenían esa relación de comunión y de camaradería. Ahora Pedro sigue a Jesús, pero lo sigue de lejos. Y hoy Dios quiere hablarle a ese Pedro, a ese Simón, a Simona, para decirle: llevas tiempo siguiéndome de lejos, por eso no te multiplicas. Mucha atención, porque cuando seguimos a Jesús de lejos, somos vulnerables a acercarnos a fuegos que nos terminarán alejando de Jesús para siempre. Jesús le daba fuego a Pedro. Cuando Pedro estaba con Jesús, él sentía su amor, su calor, su cariño. Pero como lo siguió de lejos, tuvo que acercarse a una hoguera. Y en esa hoguera estaban sentados unos alguaciles, personas que lo tentaron para que él negara a Jesús.
Pastor, he estado a punto de negar mi fe. La pregunta es, ¿dónde has estado? Y algunos dirán, junto a la hoguera. ¿Cómo no niego a Jesús? Permaneciendo cerca a Él. No lo siga de lejos. Sin embargo, yo veo que el Señor siempre provee un camino para sacarnos de esa lejanía espiritual. Y estoy hablando del bautismo, el fuego que me da el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 3, versículo 6, veo a un Pedro diferente al que acabo de ver acá. En la porción que vimos, a un Pedro que sigue a Jesús de lejos. Pero luego en Hechos de los Apóstoles capítulo 3 veo a un Pedro que se encuentra a un paralítico en el templo. Y el paralítico le pide y Pedro le dice, de lo que tengo te doy. ¿Eso qué es? Multiplicación. No tengo plata, no tengo oro, pero tengo a Jesús. Tengo una experiencia con Jesús. Tengo el poder del Espíritu Santo. Tal vez no sea médico, tal vez no te pueda ayudar a pagar esa deuda, pero sabes, he estado con Jesús y el fuego de Jesús está sobre mi vida. Y en ese momento usted se multiplica en otros. ¿Qué hizo el cambio del primer Pedro al segundo Pedro? Hechos 1:8. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Pastor, me estoy enfriando. Pastor, estoy en la iglesia, pero tengo una actitud religiosa. Pastor, ¿qué me está pasando? Pues hoy el Señor dice, necesitas el fuego del poder del Espíritu Santo. Con razón Pablo le dice a Timoteo, aviva, dale vida a ese fuego que está por apagarse. Acérquese al Espíritu Santo. Número 4, un ser vivo también muere. Y aunque por supuesto que moriremos biológicamente si el Señor no viene por nosotros, hoy quisiera hablar de la muerte a nivel de lo que Dios pide que yo le entregue. Lucas 9:23 me habla acerca de negarme a mí mismo. Muerte significa renunciar. Jesús dijo que si el grano de trigo no cae y muere, no puede llevar fruto. Así que mi pregunta para usted en este aspecto es, ¿a qué debe morir? ¿Qué le está pidiendo el Señor que ponga en el altar? ¿Sus ídolos? ¿Alguien o algo que compite en el primer lugar con Dios? ¿Sus sueños? Sueños que aunque son suyos no han sido tejidos por la mano de Dios. Su voluntad, que no ocurran las cosas como usted quiere, sino como Dios quiere. ¿Qué necesita poner en ese altar? Sus derechos, porque usted siente, me están vulnerando mis derechos. ¿Qué necesita usted colocar en ese altar? Usted mismo. Pablo dijo, 1 Corintios 15:31, muero cada día. Y la única forma de que podamos vivir una vida espiritual en el orden de Dios, ¿sabe qué? ¿Sabe cómo es? Que Él la viva en nosotros. Y para que Él viva en nosotros, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Morir a nosotros mismos. Nadie puede llevar a cumplimiento la palabra de Dios a menos que Cristo la viva en nosotros. Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces hay personas que me dicen, pastor, me cuesta mucho perdonar. Pues a Jesús no. Deje que Jesús perdone en usted. Dele lugar a la vida de Cristo en usted. Pero es que hay unos que están tan vivos que necesitan tener la experiencia de muerte, tener la experiencia de altar. El Señor, vivos no le servimos. Necesitamos morir. Por eso la Biblia dice que nosotros menguamos para que Él crezca. Todo lo que Dios pide de mí solo será posible si Cristo que vive en mí lo hace. Llegará un momento donde usted experimentará incapacidad por sí mismo y entonces allí le dará paso al poder de Dios.
Un ser vivo nace, crece, se multiplica y muere. Pero en Cristo hay un quinto paso. ¿Cuál es? El poder de la resurrección. Cristo no solamente nace, Cristo no solamente crece, Cristo no solamente se multiplica en sus discípulos, no solamente muere en la cruz, sino que Cristo resucita. Maravilloso como Cristo se identificó con todas las etapas del ser humano. Esa es la razón por la cual Él nace del vientre de María, para identificarse en todas las etapas. La Biblia dice que Él crecía en sabiduría y gracia delante de Dios y delante de los hombres. Impartió lo que Él era en sus discípulos y por eso ellos pudieron alcanzar al mundo. Después murió en la cruz, murió a su voluntad para la gloria de Dios. Y como resultado de eso, entonces, número 5, Dios lo resucitó. La promesa de la resurrección también está para nosotros, los hijos de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 13 al 16, en relación a aquellos que han perdido un ser querido, el Señor le dice que no se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque así como una vez ellos murieron, si lo hicieron en Cristo, la Biblia promete, ellos resucitarán. Ellos resucitarán. Y los que, si por alguna razón todavía estamos vivos, la Biblia dice, seremos transformados y nos reuniremos con Jesús en el cielo. Todo aquello a lo que usted muere, Él lo resucitará. Si no lo resucita, es porque no le daba gloria a Él. Todo aquello a lo que usted renuncia, Él lo resucita con su poder. Romanos 8:11, el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, ese mismo poder actúa en nosotros los creyentes. Vida espiritual, una vida de resurrección. El Señor le dijo a una de las mujeres que lo buscaba en el sepulcro, ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? Nuestros recursos ya no son como los que están muertos en pecados y en delitos. Nuestras alternativas no son como la gente que no tiene fe ni esperanza en el corazón. Nosotros tenemos una vida y una vida diferente, la vida de Cristo operando en nosotros. El poder de la resurrección. Así que no sé qué Dios le está pidiendo que hoy coloque en el altar, pero sea lo que sea, Él enviará su fuego para consumir lo que usted ponga en ese altar. Y si es su voluntad, lo resucitará en el tiempo de Él, a la manera de Él. Cristo murió y al tercer día Dios lo resucitó para su gloria. Recuerden, no hay una verdadera conversión si no hay un deseo de glorificar al Señor. Dios, te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias por tu palabra. Dele gracias al Señor por la vida espiritual que usted tiene en Él. Dígale, Señor, gracias porque hoy tengo vida espiritual. Gracias, Jesús. Y tal vez si usted no tiene vida espiritual, llegó el momento de que usted se arrepienta de su pecado, crea en la obra redentora de Jesús, que por la acción del Espíritu usted sea convencido de que Jesús en la cruz tomó su lugar. Llegó el momento de que usted se arrepienta, confiese a Cristo como su Señor y Salvador, y su vida sea una vida convertida para la gloria de Dios. Si tal vez no ha sido hasta el día de hoy una decisión de su corazón, llegó el momento en que hoy usted diga, Señor, decido vivir para tu gloria. Basta ya el tiempo en el que vivía para mi propia gloria. Basta ya el tiempo en el que vivía para mis pasiones, para alimentar mi ego, para buscar y conquistar mis sueños y éxitos personales. Dios, tu iglesia vive para tu gloria, Señor. Tu iglesia se levanta hoy y nace de nuevo. Señor, gracias porque tribulaciones, pruebas tienen como propósito introducirme en el reino de los cielos. Por eso hoy oramos, Señor, que devuelvas al corazón la semilla que el enemigo robó a través de un trauma, a través de un daño emocional.
Tú me has dado una medida de fe, Señor, y la quiero acrecentar a través de tu palabra. Quiero nutrirme por medio de tu palabra. Quiero anhelar a diario vivir en tu presencia y ser nutrido por las palabras de ese buen Dios que no miente, que no engaña, de ese Dios maravilloso, todopoderoso y omnipotente. Gracias, Señor, porque tú me llamas hoy a multiplicarme y a poner un legado en otros, a poner un legado sobre una generación que está hambrienta, que necesita. Dios, úsame, úsame, Señor. Y el resultado de que Dios te use es porque pasas tiempo con Él. A medida que tú pasas tiempo con Él, al que anda con Él, algo se le unta. Y que se le unta el poder del Espíritu. Por eso clame allí por el poder del Espíritu. Diga: yo quiero más de este poder, yo quiero más de este fuego. No quiero, como Pedro, seguir a Jesús de lejos. No, quiero tener algo para dar a otros. De lo que tengo te doy. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Señor, úsame como una trompeta para poder alcanzar a otros. Llévame, Señor, a lugares donde no te conocen, a personas que están cruzando dificultades, para que a través mío le puedas dar una palabra de esperanza, de consuelo, como yo la recibí cuando llegué abatido ante tu presencia. Dame tu fuego, Espíritu Santo. Lléname de tu unción, Espíritu de Dios. Derrama de tu aceite refinador en mi vida en este día. Cámbiame, transfórmame. Y en el poder del Espíritu Santo, Señor, hoy traigo al altar todo aquello que tú me estás pidiendo que yo muera. Renuncio a ello. Me despojo de todo tropiezo, de toda piedra en el camino, de aquello que me está impidiendo conectarme plenamente contigo, Señor. Hoy lo traigo, esa tristeza, ese dolor, esa depresión, esa angustia, esa carga, esa actitud de rebeldía, esa pereza, ese orgullo, ese bloqueo en su relación hacia otros. Dígale: Señor, como hierro, quiero que tú me afiles a través de mis hermanos, a través de la vida de la iglesia. Gracias porque tú edificas la iglesia y en ella me llevas, Señor, a tener comunión y a poner en práctica el amor verdadero. Señor, reconozco mi incapacidad y por eso te pido: vive en mí, vive en mí. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y confío en que el poder de la resurrección se manifestará en mi vida para darte gloria. Gracias por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso para el Señor en esta mañana. Gracias, Jesús. Declarémoslo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, Señor. Transfórmame. Moldéame a tu imagen, Señor. Que toda la iglesia diga: yo quiero ser más como tú. Yo quiero ser más como, ver la vida como tú la ves, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Esta canción declara todo lo que hoy el Señor nos ha dicho. Colóquese en pie, levante sus manos y dígale: quiero ser más como tú, quiero ver la vida como tú la ves. Satúrame, satúrame de tu espíritu para que yo pueda reflejar al mundo tu verdadero amor. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Yo quiero ser más como, dame tu vida, ver la vida como tú,
reflejar al mundo tu amor. Quiero ser, yo quiero ser más como ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. ¿Qué tal si busca a alguien, le da un abrazo, le dice: le doy gracias al Señor porque hierro y hierro se afilan? Tú has afilado mi vida, tú me has llevado a ser más como Cristo y hoy quiero darte gracias. Doy gracias al Señor por traerme a un lugar donde somos edificados los unos y los otros en amor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Cristo. El corazón